Infancia es destino. Y si le rascas, el niño o la niña que fuiste está encerrada o encerrado en el hombre o la mujer que ahora eres. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Gordoa y como siempre les abro los brazos para recibirlos en el gran camino de la pervivencia. ¿Cómo hacerle para poder lograr tu objetivo pese al tiempo, el dinero y los demás? ¿Cómo poder tomar decisiones cuando estamos llenos de miedo? ¿Cómo poder no hacer caso a tantas personas tóxicas que se las pasan en toda su vida junto a nosotros diciéndonos de lo que no somos capaces de hacer, lo que no vamos a poder hacer, lo malos que somos o los estúpidos que somos? ¿Cómo poder vencer todo eso? Bueno, pues con los 30 principios que pongo en el libro El Camino de la Pervivencia. ¿Qué estoy haciendo en este podcast? Compartir con ustedes la filosofía oriental del libro Yi Xing, junto con la filosofía de vida, lo que he aprendido en el largo y sinuoso camino para llegar hasta donde estoy, que no sé si es muy alto o muy bajo, pero pues aquí es donde estoy. Y también filosofía de los Beatles, párrafos de canciones de los Beatles que tienen una gran profundidad y que probablemente la gente no lo sabe. Combino las tres cosas en cada principio y se van dando una forma de narrar diferente a todo lo que hayan leído. Eso sí, se los puedo firmar. No solamente les digo en el camino de la pervivencia el qué, sino les digo también el cómo. No solamente les digo que se pueden lograr los objetivos, pese al tiempo, el dinero y los demás, sino te digo cuál es el camino a recorrer. Muy clarito, proporcionando conocimiento que te pueda ser útil, compartiendo experiencias que puedan servirte para evitarte momentos dolorosos, momentos de humillación, momentos de pérdida, como los que a mí me ha tocado vivir. Y seguramente también a ti, sabiendo que el chiste es seguir adelante. Hoy me adentro en un concepto que a mí me costó trabajo comprender para tratar de entender por qué yo soy como soy, hasta llegar al momento de mi muerte, donde, por ser como era, conducirme a haber atentado contra mí mismo sin haberme dado cuenta, provocándome una herida profundísima que me hizo caer muerto con un shock hipovolémico por desangramiento interior. Voy a compartir contigo parte de mi intimidad. Y yo creo que me vas a entender perfecto porque estoy seguro que en tu intimidad podrás tener también algún episodio semejante. Voy a decir una frase que va a causar polémica, que muchos estudiosos tal vez de la psicología me puedan decir que estoy equivocado, o tal vez algunos sociólogos me puedan decir que no es así, que hay más circunstancias, pero tengo que empezar con alguna frase para de ahí partir a desgajar la mandarina que yo quiero presentarles en este episodio. Infancia es destino. Al menos en mi caso, así lo fue. Yo pertenezco a la generación de los baby boomers, hijo de unos padres tradicionalistas. Soy la última generación que obedeció a sus padres y la primera a la que sus hijos ya no le obedecieron. Una generación sándwich, donde recibimos una educación férrea, pero no quisimos ser ya tan duros con los hijos que nos seguían.
los miembros de la generación X. Entonces, yo alguna vez en mi vida tuve 11 años de edad. Corría el año de 1962, los Beatles acababan de aparecer en el horizonte, en México, y su disco sencillo, Love Me Do, se vendía en su versión de 45 revoluciones por minuto. Quien no me esté entendiendo, pues ahí googleé lo que eran los discos de 45. Traían una canción de un lado y otra canción del otro, y eso era todo. Desde entonces amo a los Beatles, desde los 11 años de edad. Llevo 60 años escuchando sus canciones y jamás me han hartado. Algo deben de tener allá adentro todos esos álbumes grandiosos. Tengo 11 años de edad y no soy un buen estudiante. Mis calificaciones eran bastante malitas y mi mamá, cada vez que yo llegaba y me decía, ¿ya te entregaron calificaciones, hijo? Sí, mamá. A ver cómo están. Deja que las vea tu papá. Entonces llegaba mi papá y me decía, ¿qué pasó? ¿Ya te dieron calificaciones? Sí, papá. A ver, enséñamelas. Después de comer, papá. Vamos primero a comer, ¿no? Porque están hasta allá arriba y te las enseño después de comer. Bueno, ok. Yo me hacía pato después de la comida con tal de que mi papá no me volviera a pedir las calificaciones, pero él no se le iba la onda y me decía, a ver, ahora sí, tráeme tu boleta de calificaciones. Y empezaba a verlas y empezaba a ver los 5 y los 6 y los 7 de calificación y me decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces me decía, a ver, matemáticas. Tráeme tus cuadernos de matemáticas, porque era la calificación que yo más baja tenía. Y empezaba a verlos y empezó a descubrir un desorden monumental, una suciedad en mis apuntes terrible. No tenían ni pies ni cabeza. Si yo empezaba por no entender el orden de mi cuaderno, pues menos iba a entender lo que las matemáticas me querían decir, ¿no? Entonces mi papá, con toda paciencia, me dijo, a ver, siéntate, vamos a hacer esta operación, yo te voy a ir enseñando cómo. Y como si mi jefe me estuviera hablando en chino. Yo no le estaba entendiendo ni madre. Y entonces él me veía y me decía, no me estás entendiendo, ¿verdad? No, papá. A ver, ¿cuánto es 4 por 4? Bueno, 16, papá. Ok, entonces ahora vamos a hacer una división. Divídeme 17 entre 4. Ay, en la madre. 17 entre 4. Pues no sé. ¿Sabes cuánto es 4 por 4? 16. 17 entre 4. ¿Cuántas veces cabe el 4 en 17? No sé. Entonces mi papá me decía así, 4 por 4 es 16. 17 todavía le sobra 1, entonces te cabe 4 veces y todavía te sobra 1. A ese grado de básico me estaba enseñando, ¿no? Y pasaba a la siguiente, y yo no sé, y entre más me la complicaba y me ponía un punto decimal o lo que fuera, y peor se ponía la situación. Me cerraba yo y decía, no sé, no entiendo, no sé. Empieza mi papá a ponerse totalmente fuera de sí, y empieza con su pluma una Schiffer de oro que tenía con sus iniciales grabadas B, V, G, C. Entonces empieza con su pluma a rasgarme el cuaderno, ¿no? Un cuaderno de hojas en las que empezó a hacer así y tanto se desesperó que sus trazos empezaron a hacer sobre el papel cada vez más fuerte hasta que me empezó a desgarrar las hojas. Harto, toma el cuaderno, lo cierra violentamente y me dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú eres tonto. Y me aventó el cuaderno en la cara. Shock. Shock absoluto. Yo nunca había visto así a mi papá, y menos conmigo. Yo soy el mayor
de 7 hermanos, familia de baby boomers. Era la época de posguerra en la que se usaba tener familias muy, muy grandes. Mi papá, mi héroe. Mi papá, el guapo. Mi papá, el fuerte. Mi papá, el divertido. Mi papá no sabe qué bueno fue para las fiestas. Uf, todo el mundo lo recuerda diciendo, tu papá, qué fiestas organizaba, qué bárbaro, ¿no? Mi papá tenía un gran espíritu para las relaciones públicas, era un ser encantador. A veces hasta encantador de serpientes. Verlo que me hubiera roto mi cuaderno y me lo hubiera aventado en la cara y rematar diciendo lo que pasa es que tú eres tonto. Hagan de cuenta que me hubiera partido un rayo por mitad. Y ese momento marcó mi vida. Me retiré a mi cuarto. Por supuesto que compartía yo con mis hermanos varones. Y me encerré a llorar. A llorar profundamente porque me sentí increíblemente deshecho, humillado. Mi papá, mi héroe, pensaba que yo era un tonto. Y empecé a rumiar este sentimiento terrible. Y después de haber llorado y llorado y llorado, y después de haber dormido exhausto, producto de la abundancia del llanto, desperté y lo vi claro. Le voy a demostrar a mi papá que no soy ningún tonto. ¿Ah, sí? ¿Tú crees que soy tonto? Pues yo te voy a demostrar que no lo soy. Ese día siguiente llegué a mi colegio con otra actitud completamente distinta. A no distraerme en las clases, a poner atención y a aplicar toda mi voluntad a través de la atención, lo vimos en el episodio pasado, para tratar de con voluntad entender lo que se me estaba explicando. Y no solamente en matemáticas, también en geografía y en biología y en química y en todas las cosas que yo tenía que ir estudiando para cubrir mi proceso evaluatorio, aprobatorio. Y empecé a transformarme. Recuerdo el día que el maestro de matemáticas estaba explicando en el pizarrón y lo que antes yo decía, no entiendo ni madre, de repente los números se abrieron solitos. El pizarrón me empezó a hablar y empecé a ver con una gran facilidad cómo se resolvían ya no las operaciones básicas aritméticas, ¿no? Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, para después pasar a las operaciones fraccionales o después llegar ya a operaciones mucho más avanzadas de álgebra y ecuaciones de tercer grado y cosas de ese tipo, ¿no? Todavía recuerdo la fórmula, menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Es la fórmula para resolver ecuaciones de tercer grado. Todavía me acuerdo. Y entonces me empecé a volver muy bueno para las matemáticas, pero también a recordar dónde estaban los países y los ríos y las montañas y dónde estaba esto, y luego empezar a estudiar historia y me sabía los personajes y me empecé a saber todo. El resultado, sin que yo lo quisiera, fue que me empecé a convertir en la excelencia, el premio único que recibía un alumno del salón cada año. Y fui excelencia desde el 5º de primaria hasta que terminé mi carrera. Siempre fui el mejor de mi salón, con buen promedios, con certificados de se graduó con honores y todas esas cosas. Y no es que yo fuera un matadito para estudiar, simple y sencillamente ponía atención y entendía. ¿Era yo un ser privilegiado? No. Recuerden que yo era un estudiante bien mediocre. ¿Qué me cambió la vida? Mi papá. En el momento que me dijo que yo era un tonto. Y mi reacción fue decir, te voy a demostrar que no. Vámonos ahora a tu vida. Ráscale en esa infancia y trata de encontrar en tu infancia los fundamentos de por qué eres el que eres actualmente, con tus fortalezas, pero también con tus debilidades. ¿Dónde vienen esas palabras, tal vez de ánimo, tal vez hirientes,
tal vez exaltativas, tal vez humillantes, que recibiste a lo mejor no de un padre o una madre, pero a lo mejor sí de un maestro o de tu mejor amigo, y que te fueron transformando, o que como de rayo te cambiaron de un día para otro, como fue mi caso. Infancia es destino, y si le rascas, el niño o la niña que fuiste está encerrada o encerrado en el hombre o la mujer que ahora eres. Pero te invito a que trates de descubrir la razón por la que eres como eres. Si puedes hacerlo por ti misma o por ti mismo, hazlo. Yo no necesité ir al psicólogo para descubrirlo. Fue una labor introspectiva y retrospectiva para descubrir el introyecto educativo que yo había tenido. Pero si necesitas ayuda externa, adelante, búscala. No está mal que vayas con profesionales que precisamente a eso se dedican. Entre mejor sepas dónde está el fundamento de tu esencia, de dónde vienes y por qué eres como eres, mucho más fácil te va a ser recorrer el camino de la pervivencia. Voy a cerrar con una canción, Beautiful Boy, canción de John Lennon, hijo hermoso, y se la dedicó a Sean Lennon, su hijo Sean. Y habla de un padre diciéndole a su hijo esto tan bello. Cierra tus ojos y no tengas miedo. Los monstruos se han ido, ya emprendieron su huida y tu papá ya está aquí. Bello, 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 boy, niño. Rascaleno, ¿cómo fue tu canción? ¿Y quién te la dedicó? ¿No? Mucho va a servir para todo lo que va a seguir en los siguientes capítulos del Camino de la Pervivencia. Soy Víctor Gordoa. El poder de la imagen pública, imagen vendedora, imagología. Sígueme en redes, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter. Y sobre todo, déjame comentarios. Yo quiero seguir aquí contigo y cada vez que leo tus testimoniales, que estoy guardando, los estoy guardando todos y cada uno. Aquí están todos los reportes. Y esto va a ser para mí alimento espiritual para mi futuro. Nos vemos en el próximo. Estás invitada, estás invitado.